libertad. Ya. Ahí la vamos a decir. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Así, denle un aplauso fuerte a Dios. Todo lo que respira, dale al Señor. Aleluya. Todo lo que respira, dale. Dale. De una u otra manera, dale. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabamos en este día, en el nombre de Jesús. Quédense así de pie. Vamos a hacer una oración. Ore ahí conmigo. Señor, ayúdanos en este día para que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón. Queremos ser edificados por tu palabra. Queremos que tú nos hables. Queremos agradarte en todo. Queremos vivir para ti. Queremos hacer tu voluntad. Queremos obedecer. Ayúdanos a hacer nuestra parte. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, puede sentarse. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Oiga, hermano, déselo al Señor. Déselo. Aleluya. Gloria a Dios. Póngame la cita de Romanos 8:29. Romanos 8:29. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, repita conmigo, conformes a la imagen de su Hijo. Mis amados, ¿cuántos saben que cada uno de nosotros ya estaba en la mente de Dios aún desde antes de nacer? Amén, ¿cierto? Cada uno de nosotros ya estaba en la mente de Dios aún desde antes de nacer. Amén. Bueno, a eso se refiere la primera parte, donde dice, porque a los que antes conoció, Él nos conoció antes. ¿Antes de qué? Antes de que naciéramos, antes de que estuviera en el vientre de mamá. Amén. Ya éramos conocidos por Dios, estamos claros en eso. Amén. Bueno, la otra parte dice, también los predestinó. O sea, de antemano, ya el deseo y el anhelo de Dios era que usted y yo le conociéramos. Amén. Y viviéramos para Él. Entonces dice, los predestinó para, ese para es propósito.
conforme a la imagen de Dios. El propósito de Dios es que usted y yo seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Amén. En otras palabras, Dios quiere que usted y yo seamos como Jesús. Amén. Dios quiere que usted y yo seamos como Jesús. Oh, es que yo eso se lo voy a taladrar hoy todo el mensaje. El propósito de Dios es que usted y yo seamos ¿qué? Como Jesús. Oh, santo. Así que, miren, para que usted y yo podamos llegar a ser como Jesús, ¿usted cree que eso es posible? A la imagen de Jesús, ¿usted cree que es posible o no? Sí es posible, sí es posible. Es una tarea dura, sí, es una tarea dura y es un proceso que tenemos o que tendremos que ir pasando durante toda nuestra existencia para poder llegar a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero sí se puede hacer, sí se puede lograr. ¿Sabe por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Y si ese es el propósito de Dios, se puede. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a pedir nunca algo que nosotros no podamos hacer. Amén. Él no nos va a pedir algo, o sea, Él no va a poner un propósito aquí imposible de cumplir. No, Él no va a poner un propósito imposible de cumplir. Es posible, sí se puede. Él quiere que lleguemos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero para que eso sea posible en la vida suya y mía, tienen que haber muchos cambios. Diga, cambios. En todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando el Señor comienza a trabajar con cada uno de nosotros, o desde el momento que nosotros comenzamos a conocer de Dios, comenzamos a acercarnos a Dios, comenzamos a conocer su palabra, entonces hay muchas cosas que el Señor quiere comenzar a hacer, a transformar, a cambiar, a renovar, a quitar. Amén. Pero le voy a decir que una de las áreas que considero yo son más difíciles de cambiar en el ser humano es el área del carácter. Amén. Yo considero eso porque lo he vivido y sé que no es fácil que el carácter suyo y mío sea transformado, y eso tiene que darse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso tiene que darse, no es si quiero, es que tiene que darse para que se cumpla el propósito de Dios en su vida y en la mía. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque ya está escrito, ya está dicho ahí. Oiga, Él nos llamó desde que usted todavía no había nacido, ya estaba en la mente de Dios, pero estaba en la mente de Dios como Dios lo ve a usted, no como somos, sino como Dios lo ve a usted. Entonces, para que eso se dé, entonces hay muchos cambios que tienen que darse en la vida suya y en la vida mía. Y el área más importante donde tiene que haber cambios en la vida suya y mía es en el carácter. Así que usted dígale a su compañero, a esa persona que tiene a su lado, dígale: necesito el carácter de Cristo en mí. Sí, todos. Necesito el carácter de Cristo en mí. ¿A quién fue la primera que le habló Dios con eso? A mí. ¿Sí o no? A mí. Yo se lo voy a transmitir, pero tranquilo que ya Dios me dio duro a mí. Sí, yo necesito el carácter de Cristo en mí. Entonces yo hoy le voy a mostrar a usted cómo vamos a lograr llegar a tener el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero también le voy a mostrar al menos 2 ejemplos acá de la palabra de lo que pasa cuando hay un carácter débil, de las consecuencias que hay en su vida y en la mía
cuando el carácter de nosotros es débil, cuando el carácter de nosotros es un carácter incorrecto, cuando el carácter de nosotros no es el carácter de Cristo, sino un carácter equivocado o el carácter que tengo ahora, si no ha sido transformado por el Señor. Entonces, usted se va a dar cuenta que eso trae consecuencias duras, difíciles. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo tengamos un carácter firme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es más, usted necesita un carácter firme para poder caminar con el Señor. Usted necesita el carácter de Cristo para poder vivir el Evangelio. Usted necesita el carácter de Cristo para poder decir que es un cristiano a carta cabal. Necesita el carácter de Cristo. Por eso le estoy diciendo, necesitamos el carácter de Cristo en nosotros para poder ser cristianos genuinos, de una pieza delante de Dios. Vamos entonces a Éxodo 32 y voy a mostrarles el primer ejemplo acá, en Éxodo 32, y vamos a leer del 1 al 5. Y vamos a hablar un poquito aquí de Aarón. Wow, Aarón. Éxodo 32 del 1 al 5. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercó entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. ¿Quién hizo eso? Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. ¿Quién hizo eso? Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Wow. Mire usted, ¿quién era Aarón? ¿Quién era Aarón? Aarón era el hermano de Moisés, líder de Israel. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés no se siente capaz de ir a enfrentar y a ejercer el llamado que Dios le está haciendo. Y Dios llega a un momento donde le dice: no te preocupes, que yo he llamado a Aarón, y Aarón va a ser tu boca. Porque Moisés le estaba poniendo la excusa de que era tartamudo, de que no sabía hablar, que no sé qué. Así que Dios le dice: no te preocupes, yo he puesto a Aarón y él va a hablar. Y entonces Aarón va a ser el que va a hablar, y tú vas a ser como Dios delante de Aarón. ¡Wow! Santo. Así que Dios mismo le dio un puesto, una posición muy importante a Aarón. ¿Sí o no? ¡Wow! Entonces Aarón era un líder. Aarón estaba al mando del pueblo de Israel en el momento, porque Moisés había subido al monte. En el caso es que Moisés se estaba demorando. Moisés no le dijo al pueblo cuándo iba a bajar del monte, pero el pueblo tenía que esperar que su líder bajara. ¿Sí o no? Pero el pueblo no quiso esperar. Entonces el pueblo simplemente le habló a Aarón y le dijo: no, ya tiene que hacernos un Dios, porque ese Moisés, quién sabe qué le pasó. Así que necesitamos un Dios aquí, una representación de Dios. Necesitamos ver a Dios. Y Aarón simplemente se dejó llevar. Amén. Aarón simplemente se dejó llevar. Eso es un carácter sin firmeza. Ese es un carácter que se deja llevar de cualquier voz, no importando lo que están diciendo. El pueblo estaba equivocado. ¿Cómo le va a decir: háganos un Dios? ¿Cómo le va a decir ese Moisés? ¿Quién sabe qué le pasó? Necesitamos un Dios aquí. Y le sale de
las veces la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Amén o no amén? Dice que oigan, háganos un Dios, que necesitamos es un Dios. Y a Aarón entonces le faltaron muchos pantalones para pararse firme y decir: ustedes tienen que esperar, me hace el favor, y se quedan ahí esperando hasta que Moisés baje. ¿Sí o no? Vaya evaluando qué carácter tiene usted. Vaya dándose cuenta si usted es de las personas que se deja llevar de los otros por las circunstancias. Si escucha las demás voces aunque estén equivocados. Eso hace una persona que tiene un carácter que no es firme. Se deja llevar de las voces, no enfrenta las situaciones, no confronta a las personas que tiene que confrontar. ¿Por qué? Porque simplemente su carácter no es firme. Muchas veces en tu vida tú vas a tener que tener un carácter firme. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces no, siempre vas a tener que tener un carácter firme. ¿Por qué? Porque la falta de firmeza en el carácter te va a llevar y te va a traer malas consecuencias. Amén. Como le pasó a Aarón. ¿Cómo se deja llevar de un pueblo que está equivocado y que simplemente le dio la gana de decir: no, es que yo quiero un Dios acá? Sí, vamos a darle gusto, listo, aquí está tu Dios. Y fuera de eso se levanta y dice: mañana vamos a tener fiesta, Jehová santo. No fue consumido en ese momento por la misericordia de Dios, porque arriba estaba Moisés con Dios. Amén. Pero Dios mío, qué tristeza. Qué tristeza. ¿Por qué? Porque un carácter sin firmeza, pues entonces nos va a hacer que nos dejemos llevar de otras voces, de otras opiniones, sin evaluar lo que están diciendo. Yo no estoy diciendo que usted no puede escuchar a otros. Amén. Yo no estoy diciendo que usted no puede escuchar a otros, pero usted tiene que evaluar. Cuando a usted le están diciendo que haga algo, usted tiene que evaluar si eso va a violar los principios, si eso va a violar lo que ya está establecido por Dios. Eso tiene que evaluar usted. ¿Amén o no amén? Eso le pasó a Aarón. Él no evaluó lo que el pueblo estaba diciendo. Yo escucho a todo el mundo. Yo escucho a todo el mundo. Yo los escucho lo que dice el uno, lo que dice el otro. Cuando hablo con el equipo de apoyo le digo: ¿qué opinan ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? Yo evalúo lo que dicen. No me gusta que me digan solamente amén. Les estoy contando algo para que opinen y después me salen con amén. Hombre, mejor no digo nada. ¿Por qué? Porque a mí me gusta escuchar las opiniones de otros, pero evalúo. Porque usted tiene que evaluar lo que le están diciendo. Y lo primero que usted tiene que evaluar es si va en contra de lo que está establecido en la palabra. Si va en contra de lo que está establecido en la palabra, pueden decir hasta misa, pero no se pueden violar. ¿Amén o no amén? Entonces, una persona que tiene un carácter así como el de Aarón, que escucha la voz del pueblo aunque esté equivocado, pues va a tener tristes consecuencias. Vamos a leer Éxodo 32 del 21 al 26. Dice: y dijo Moisés a Aarón. Bueno, yo le estoy resumiendo, le estoy dando lo más importante, usted lo puede leer en su casa. Pero desde que Moisés estaba en el monte se dio cuenta de lo que pasaba con el pueblo, porque Dios mismo le dijo: desciende, porque el pueblo que tú dejaste allá se corrompió. Desciende. Y Dios le dijo lo que estaban haciendo y todo. Así que ya él sabía, cuando descendía con las tablas de la ley en la mano, ya él sabía lo que estaba pasando allá. Cuando llegó allá, oiga, Moisés no se pudo controlar. Falta de carácter. Pero bueno, no estoy hablando de Moisés. Entonces dice, llega al pueblo y ve lo que está pasando. Entonces le dice: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros.
porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego. Y salió este becerro. Sí, salió por arte de magia. ¿Usted cree que eso fue así? No, eso no fue así. Que él echó los zarcillos y todo allá y salió el becerro. Ellos le dieron norma, sí o no. Ellos le dieron forma. Bueno, eso no salió así, de magia. Y viendo a Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví y paró ahí. ¡Wow! ¿Sabe qué pasó? No sigo, paro ahí. ¿Por qué? Porque lo que me interesa que ustedes vean es las consecuencias que trajo esa decisión que tomó Aarón en ese momento dado, y la falta de carácter, la falta de un carácter firme. Se dejó llevar del pueblo. Cuando Moisés lo enfrenta, entonces, ¿sabe qué hace una persona que es falta de carácter? Que tiene carácter que no es fuerte, sino un carácter débil. Culpa a los demás. No, yo no, el pueblo. Es que el pueblo, tú sabes cómo es el pueblo. Está culpando a otros. No enfrenta su responsabilidad. No enfrenta. Una persona que le falta carácter no enfrenta lo que tiene que enfrentar, no asume sus responsabilidades. Él tenía que decir, sí, soy yo, sí, fui yo pequé, yo me dejé llevar, ¿sí o no? Él tenía que hacer eso, pero no el pueblo. Mire ese pueblo, el pueblo me dijo esto y yo hice esto y ya, y salió esto. Y fuera de eso, ¿sabe qué? Ese día murieron 3,000 personas. ¿Y quién fue el responsable de la muerte de esa gente? Aarón. ¿Por qué? Porque él no asumió su responsabilidad en ese momento. Así que una falta de carácter. Miren, este es un carácter humano, por decirlo así. Humano, un carácter que no ha sido transformado por Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un carácter transformado por Dios, yo te voy a mostrar lo que es un carácter transformado por Dios. Amén. Yo te voy a mostrar lo que es el carácter de Cristo, que es el que usted y yo tenemos que tener. Amén. Dele un aplauso al Señor y vamos con otro ejemplo. Déselo al Señor. Y dígale, Señor, ayúdame a no ser como Aarón. Ayúdame a asumir mis responsabilidades. Ayúdame a no culpar a otros y a tener un carácter firme. Amén. Vamos a Jueces. Este es otro ejemplo muy conocido en Jueces. En Jueces 13. Ay, no, pero yo no me voy a quedar leyéndoles la vida de Sansón. No, yo no le voy a leer la vida de Sansón. Mire, usted, hermano, en su casa, del capítulo 13 al capítulo 16, son 3 capítulos nomás. Ahí está la vida de Sansón. Ahí está la vida de Sansón. Pero qué bueno fuera que usted lo estudiara. Qué bueno fuera que usted se metiera ahí. Qué bueno fuera que aprendiera lo bueno, lo malo y lo feo. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos eso. Para eso es la palabra de Dios. Así que ahí encontramos la vida de Sansón. Del capítulo 13 al 16. Entonces, el nacimiento de Sansón fue milagroso. ¿Por qué? Porque su mamá era estéril. Y el propósito de Dios era que él comenzara a salvar a Israel de los filisteos. En Jueces 13, del 12 al 14, no sé si se lo digo. Jueces 13, del 12 al 14, dice las instrucciones que Dios le da a los padres acerca de cómo debe vivir Sansón. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah:
La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Diga ahí conmigo, diga, ¿cómo debe ser la manera de vivir? Eso fue lo que Manoah le preguntó al ángel. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? Y usted sabe que aquí entonces le están dando instrucciones acerca de cómo debe ser la manera de vivir de Sansón. Le están dando instrucciones. Las instrucciones nos ayudarán en la formación del carácter en los hijos. Las instrucciones nos ayudan en la formación del carácter de los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Las instrucciones de Dios, las instrucciones de la palabra. Está preguntando Manoah, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? Porque había un propósito con él, había algo establecido en la vida de él. Dios ya lo había conocido desde antes y dijo, este muchacho va a ser así. Y este muchacho va a salvar a Israel de los filisteos. Ese era el propósito de Dios con él. Amén. Pero es que para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Todo el propósito no lo va a cumplir Dios solo. Y que de todas maneras lo va a cumplir. Sea que usted siga el camino o no lo siga. No, Señor. Así no es la cosa. Si usted no quiere, hasta ahí llegó. ¿Amén o no amén? Sí, Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Entonces, si usted no quiere, hasta ahí llegó. Esas clases están. Esas clases de influenciadores. Influenciadores 1, 2, 3, no sé qué. Si usted no quiere, no entre. Pero el proceso de Dios se para. ¿Amén o no amén? Amén. Sí. ¿Por qué? Porque es así. Entonces, hay instrucciones que seguir, hay instrucciones que hacer, cosas que hacer para que usted tenga el estilo de vida, la manera de vivir que Dios quiere que usted tenga para que se cumpla el propósito de Él en su vida. Amén. Así que entonces Dios le da instrucciones a sus padres acerca de cómo debía vivir él. ¿Por qué? Porque él era consagrado para Jehová. Amén. Wow. Él tenía que tener una manera de vivir diferente. ¿Cuántos aquí son consagrados a Jehová? No, ¿cuántos lo dicen pero con la mano levantada? Amén, amén. Bueno, si usted es consagrado a Jehová, usted tiene que tener una manera de vivir diferente. Porque aquí están las instrucciones en la Biblia. Amén. Santo de Israel. Así que bueno, entonces, ya cuando él comienza a crecer, yo le estoy dando un resumen. Cuando él comienza a crecer, ¿qué pasó? Él comenzó a hacer lo que no debía hacer. Y comenzó a desobedecer. Y comenzó a comer por allá. Dice, no podía tocar cosa inmunda. No podía tocar animal muerto, pues él fue y lo tocó. Y se comió una miel que había en ese esqueleto de león. Bueno, y él hacía todo lo contrario lo hacía. Entonces, uno piensa muchas veces que desobedecer no cuesta. Porque Dios es misericordioso. No, Dios es muy misericordioso. Yo le pido perdón y listo. Ya. Pero Dios está contando allá la desobediencia suya y mía. Él la está contando. Y llega un momento en que la desobediencia da su fruto. Sigue desobedeciendo. Sigue desobedeciendo. Sigue desobedeciendo, pero va a llegar un momento en el que Dios te va a parar. No le eches la culpa a Dios, ni le eches la culpa a la iglesia. Ay, por haber ido para allá. No, tu desobediencia.
empezó a hacerlo. Oiga, y a pesar de eso, cuando peleaba contra los filisteos, el Espíritu de Jehová venía sobre él. Dios mío, misericordia. A pesar de todo eso, venía el Espíritu de Dios sobre él. Wow, dice que en una ocasión, con una quijada de asno fresca, mató a 1000 hombres. Wow. Eso está ahí en Jueces 15:15. Usted lo lee en su casa. Oiga, así que como estoy desobedeciendo, pero veo que Dios me respalda, todo está bien. Todo está bien, todo está bien. Pero llega un momento en que el hilo se va a recoger. Alanda, venga para acá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nadie se puede burlar de Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Nadie se puede burlar de Dios, nadie. Mire, pueden burlarse de nosotros, sí. Pueden burlarse de mí como pastora, sí. Pueden burlarse de los líderes, sí. Pueden creer que nos engañan y engañarnos, sí. Aquí hubo unas personas que me estaban engañando por tiempo, me engañaron. Turundún, 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 turundún. Y yo me hacía la loca. Turundún, turundún. Y yo estaba como el Señor Jesús, con Judas, así estaba yo. Porque yo le pregunto al Señor, bueno, ¿y qué hago con esta persona? Y el Señor me mostraba a Dios, a Jesús cuando pastoreaba a Judas. Dice, Dios o Jesús sabía, o sea, Dios me habla así, yo no sé, Dios me habla así. Me dice, mire, Jesús sabía quién era Judas y todo lo que hacía. Sí, Señor, así es. Sí, Señor. Ajá. ¿Y tú viste que Jesús rechazó a Judas en algún momento? No, Señor. ¿Se portó mal con Judas? No, Señor. ¿Le dijo groserías a Judas? No, Señor. ¿Cómo fue? Lo pastoreó igualito que los otros. Bueno, ya te respondí. Amén, Señor. Así que listo. Engaño va, engaño viene, engaño va, engaño viene, hasta que llegó el momento en que Dios dijo, ¡ya! Hasta aquí. Eso no lo hago yo, lo hace Dios. Porque la justicia tiene que venir de parte de Dios. Si yo me pongo a pelear con la persona, ¿qué van a salir diciendo? Esa pastora de allá, mala, perversa. ¿Sí o no? Si tratando de ser buenos salimos como malos, ¿cómo será siendo malos? ¿Sí o no? Wow, le voy a hacer una cosa, hermano. Ya le dije que a mí fue la primera que Dios me habló. A mí fue la primera que Dios me dio duro. A mí fue la primera que Dios me hizo llorar. ¿Por qué? Porque no vayan a creer, eso duele. Eso duele. Por muy espirituales que seamos, duele cuando te traicionan. Duele cuando alguien que te ha estado engañando, tú descubres que te ha estado engañando de verdad en la iglesia. Eso duele. Pero le digo, ay Señor, Padre. Jesús me hacía ver, me hacía sentir. Todo eso lo pasé yo. Y yo, wow, Señor, ayúdanos, Padre, porque nos falta mucho para tener tu carácter. Nos falta mucho para tener el carácter de Cristo. Nos falta mucho para ser cristianos genuinos. De una sola pieza nos falta mucho. ¿Qué actitud tomarías tú si te das cuenta que te están engañando? Si alguien te ofende allá afuera, ¿qué actitud tomas? Solamente te pregunto eso. ¿Qué actitud tomas? Si alguien te rechaza, ¿qué actitud tomas? De una vez nos enojamos. De una vez decimos, ¿y quién se cree este si yo soy hijo de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso hacemos. Nos enojamos de una vez y decimos, no, pero ¿por qué me tratas así? Si yo soy hijo de Dios y yo soy cabeza y no cola. Y Dios muchas veces te va a poner en la cola para que aprendas a ser humilde.
Así que bueno, Señor, ayúdanos, Padre, porque nos falta mucho. Nos falta mucho. Así que miren, entonces Sansón siguió pues con su desobediencia, hasta que, oigan, mire este contraste tan horrible, este contraste. Sansón tenía una fuerza impresionante. ¿Cómo se le ocurre a usted? Yo me pongo a pensar en eso y yo no alcanzo a imaginarme la fuerza tan descomunal que tenía ese hombre, que con una quijada de asno mate 1000 hombres, él solo. ¿Usted se imagina eso? Eso es como tumbando maíz o yo no sé, haciendo 1000 hombres con una quijada de asno y los mató. O sea, ese hombre tenía una fuerza tan descomunal, sí, tan impresionante, pero qué tristeza, tenía un carácter tan débil. Entonces, ¿de qué le servía la fuerza? ¿De qué te sirve la fuerza si no tienes carácter? De nada. Triste, muy triste. Tenía una fuerza descomunal, pero su carácter era débil. Así que llegó el momento en que cayó en la trampa que le tendió una mujer, porque esa era su debilidad. Las mujeres. Esa era su debilidad a las mujeres. Desde que comenzó a crecer, se comenzó a fijar en las que no tenía que fijarse, en las filisteas, en las que no eran de Israel. Ya él sabía que él no podía tomar mujer que no fuera de Israel, pero él tomó una de afuera. Y le dijo a su papá: me gusta esa, es de allá afuera. Y los papás no hicieron nada así. Pues yo no sé si hicieron o no hicieron, pero él dijo: esa es la que me gusta. Esa es la que me gusta. Y después cogió otra, y después otra. Después vino Dalila, tremenda Dalila, la que lo hizo caer en la trampa, la que lo engañó. Usted sabe que el enemigo sabe cuál es su debilidad. ¿Usted sabe eso? El diablo sabe cuál es su debilidad, hermano, hermana. El diablo sabe cuál es su debilidad y por ahí se va a meter. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que usted aprenda a tener carácter. ¿Sí a Pedro? Pedro ya aprendió. Pedro paró firme y dijo: conmigo no vas a jugar más, diablo chandoso. ¿Sí o no? Sí, él sabe y conoce cuál es la debilidad de cada uno de nosotros y por ahí se va a meter. Y como la debilidad de Sansón eran las mujeres, entonces él dijo, le puso una, él no le puso una fea, le puso una bonita, a Dalila, se la puso bien bonita. Me imagino que era 90, 60, 90. No, 90, 120, 60. Una bien hermosa. Así que por ahí entró, por la debilidad de él, entró por la debilidad, por ahí, por ese carácter débil. Entonces él aprovechó, se va a dejar de una vez así, se va a derretir delante de esta mujer, y listo. Y ella empezó a tentarlo y empezó a decirle: oiga, pero es que usted, ¿por qué no me dice de dónde proviene su fuerza? Dígame de dónde viene su fuerza, dígamelo, confiéseme. Y cuando él le decía, porque ve, esa es otra cosa, él le decía mentiras. Es que bueno, si hacen tal cosa, entonces yo voy a quedar sin fuerza, yo voy a ser como uno de los demás, como un hombre cualquiera. Y ella iba y corría y le decía a los que tenía detrás por allá: oiga, él dice que si le hace esto, entonces él va a quedar así, va a quedar. Y venían: Sansón, los filisteos sobre ti. Y ensayaba a ver si era verdad. Se daba cuenta que no. Entonces venía: ay, pero tú sí eres mentiroso. Tú me estás diciendo mentira, tú no me amas. Mire usted el engaño. Tú no me amas. Hasta que cayó. Cuando tú no tienes carácter fuerte, carácter firme, vas a caer.
caer. ¿Por qué? Porque lo que te ayuda a mantenerte en pie, es el carácter firme. El carácter firme no te va a dejar dar malos pasos. Amén. El carácter firme te va a ayudar a ver cuando te están metiendo zancadilla para que caigas. Amén. Así que mire, el final de él fue muy triste. ¿Por qué? Porque cuando ya lo cogieron, cuando ya llegó el momento que le declaró cuál era su fuerza, dónde estaba el poder de su fuerza, es que yo nunca ha pasado una paja por mi cabeza, porque yo soy nazareo, soy consagrado al Señor. Pero cuando pase, si me rapan la cabeza, quedo listo. Pero ¿sabe qué es lo triste? Lo triste está, voy a leerlo, en esta parte donde él dice, jueces. Lo triste está en esta parte donde él dice, en el 16, 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y entonces vinieron los filisteos sobre él. Y claro, como ya le habían rapado la cabeza, le cortó el cabello, entonces se fue a fuerza, su poder se acabó. Pero ya su poder se había acabado, porque ya Dios se había apartado de él. Oiga, eso sí me parece más triste a mí, que usted cree que está bien con Dios y resulta que Dios ni está por ahí. Dice, ay, ya Dios se había apartado de él. Porque va a llegar el momento en que si tú no caminas firme con el Señor, si tu carácter no es cambiado, si tu carácter no es transformado y sigues jugando con Dios, iglesia afuera, mundo por allá, una cosa y otra, después iglesia, y sigues en ese juego, llega un momento en que Dios se aparta. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Mi deber y mi responsabilidad es advertirte. Ese es mi deber. Anunciarte, avisarte. Tienes que caminar serio con el Señor. Él sabe quién camina serio y quién no. Amén. Así que, Dios mío, qué tristeza. El fin de él fue muy triste. ¿Por qué? Porque cuando lo cogieron, lo primero que hicieron fue que le sacaron los ojos. Así que él perdió su visión física y espiritual. Porque ya él no tenía visión. ¿Qué le apagó la visión a él? El carácter débil, la desobediencia. Todas esas cosas le apagaron a él la visión. Pero cuando los filisteos lo cogieron, entonces le sacaron los ojos. Él perdió su libertad, quedó esclavo porque lo metieron en la cárcel y lo pusieron a moler. ¿Ustedes han visto los caballos o los animales o los bueyes que ponen así a moler? ¿Los ponen a qué? Bueno, sí, pero ellos los ponen a dar vueltas. Bueno, eso lo pusieron a hacer a él, a dar vueltas ahí. Ya no era el buey, era él. Se burlaban de él, lo pusieron como un payaso. Lo pusieron como un payaso. Mire cómo terminó Sansón. Y fuera de eso, murió antes de tiempo. Ese no era el propósito de Dios en él. Ese no era el propósito, que él muriera antes de tiempo. Ay, Señor, misericordia. Dígale, cierre sus ojos ahí, dígale.